Una potencia mundial, descubriendo las raíces de una nación, los Estados Unidos de América. Un nombre sinónimo de poder, innovación y libertad. Su influencia se extiende por todo el mundo, moldeando economías, culturas y el curso de la historia. Pero este gigante global tiene orígenes humildes, una historia tejida con los hilos de diversas culturas, luchas incansables y sueños inquebrantables. Para comprender verdaderamente a los Estados Unidos, debemos viajar de regreso a sus raíces, explorando las fuerzas que dieron forma a esta nación compleja y fascinante. Desde sus orígenes indígenas hasta su ascenso como superpotencia mundial, la historia de los Estados Unidos es un tapiz de triunfos y tragedias, de unidad y división. Es una historia de constante evolución, de desafíos superados y lecciones aprendidas. Es una historia que continúa desarrollándose ante nuestros propios ojos, un testimonio del espíritu humano perdurable y la búsqueda incesante de una unión más perfecta. Únase a nosotros ahora mientras nos adentramos en los anales de la historia, descubriendo la notable saga de los Estados Unidos de América. Embarquemos en este cautivador viaje, siguiendo los pasos de aquellos que vinieron antes que nosotros y obtengamos una comprensión más profunda de la nación que conocemos hoy. Tierras antiguas, recién llegados, pueblos nativos y el amanecer de la colonización europea. En este capítulo, exploraremos la rica historia de los pueblos indígenas y cómo la llegada de los europeos cambió para siempre el destino de este vasto continente. Mucho antes de la llegada de los exploradores europeos, la tierra que ahora llamamos Estados Unidos estaba llena de vida. Los paisajes eran vibrantes y diversos, con una abundancia de flora y fauna que prosperaba en cada rincón. Diversas tribus nativas americanas, cada una con sus propias culturas, idiomas y tradiciones únicas, prosperaron en todo el continente. Estas comunidades no solo sobrevivieron, sino que florecieron, desarrollando complejas sociedades y sistemas de gobierno. Desde los bosques del este hasta las grandes llanuras, cada región albergaba una variedad de ecosistemas que sustentaban a las tribus locales. Desde los desiertos del suroeste hasta el noroeste del Pacífico, los pueblos indígenas se adaptaron a sus entornos, utilizando los recursos naturales de manera sostenible. Estos pueblos indígenas vivían en armonía con la naturaleza, sus vidas intrincadamente entrelazadas con la tierra y sus recursos. La caza, la pesca y la agricultura eran prácticas esenciales que reflejaban un profundo respeto por el medio ambiente. La llegada de los europeos a finales del siglo XV marcó un punto de inflexión en la historia del continente. Los barcos europeos trajeron consigo no solo personas, sino también nuevas ideas, tecnologías y enfermedades. Impulsados por la sed de exploración, riqueza y libertad religiosa, estos recién llegados establecieron colonias a lo largo de la costa atlántica, construyendo asentamientos que rápidamente comenzaron a expandirse. Alterando para siempre el curso de América del Norte, la llegada de los colonos europeos transformó los paisajes y las vidas de los pueblos indígenas. El choque de estos dos mundos, el antiguo y el nuevo, tuvo consecuencias profundas y duraderas. Las diferencias culturales y los malentendidos a menudo llevaron a conflictos y tensiones. A medida que los asentamientos europeos se expandían, surgieron conflictos por la tierra, los recursos y las diferencias culturales. Las disputas por el control del territorio se volvieron comunes. Las poblaciones indígenas, enfrentando el desplazamiento, las enfermedades y la guerra, lucharon valientemente para preservar su forma de vida, resistiendo con todas sus fuerzas. Pero la marea de la colonización resultó difícil de detener. A pesar de su resistencia, los pueblos indígenas enfrentaron desafíos abrumadores que cambiaron sus vidas para siempre. Semillas de descontento. El camino a la revolución y el nacimiento de una nación. A medida que las colonias maduraban, comenzó a surgir una identidad estadounidense distinta. Las comunidades crecieron y prosperaron, y con el tiempo, los colonos comenzaron a verse a sí mismos no solo como súbditos británicos, sino como algo más. Los colonos, geográficamente separados de sus patrias europeas, desarrollaron sus propias costumbres, tradiciones y sentido de autogobierno únicos. Las reuniones en las casas de reunión y las asambleas locales se convirtieron en el corazón de la vida comunitaria. Las semillas del descontento con el dominio británico
se sembraron cuando los colonos se irritaron bajo leyes comerciales cada vez más restrictivas y fuertes impuestos sin representación. La ley del timbre y los actos Townshend fueron solo el comienzo de una serie de medidas impopulares. El grito de libertad resonó en todas las colonias, culminando en los trascendentales eventos de la Revolución Americana. Las protestas se intensificaron y los colonos comenzaron a organizarse y a prepararse para la resistencia. Desde la fiesta del té de Boston, un acto desafiante de protesta contra los impuestos británicos, que mostró la determinación de los colonos de no someterse a la tiranía, hasta la redacción de la Declaración de Independencia, una audaz afirmación de autogobierno que proclamó al mundo su derecho a ser libres e independientes. Los colonos demostraron su compromiso inquebrantable con la libertad y la autonomía. La formación de milicias y la preparación para la guerra fueron testimonio de su determinación. La Guerra de la Independencia, una agotadora lucha de 8 años, puso a prueba la determinación de la nación naciente. Batallas cruciales como Saratoga y Yorktown definieron el curso de la guerra. Liderado por líderes visionarios como George Washington, el ejército continental se enfrentó a las poderosas fuerzas británicas, superando innumerables desafíos y adversidades, y finalmente logró la victoria y la independencia para los Estados Unidos de América. La rendición en Yorktown marcó el fin de la guerra y el comienzo de una nueva era. La nación recién formada, fundada sobre los principios de libertad, igualdad y autodeterminación, se embarcó en un audaz experimento en democracia, estableciendo un gobierno que reflejara estos ideales, con un futuro incierto pero lleno de promesas. La expansión hacia el oeste y la construcción de una nueva identidad nacional marcaron el comienzo de una era de crecimiento y cambio. Una nación dividida. Expansión, esclavitud y la guerra civil. El nacimiento de los Estados Unidos marcó el comienzo de una era de expansión hacia el oeste, a medida que los pioneros y colonos empujaban las fronteras de la nación desde el Atlántico hasta el Pacífico. Esta expansión fue impulsada por la creencia en el destino manifiesto, la idea de que los estadounidenses estaban destinados a expandirse por todo el continente. Esta expansión, sin embargo, tuvo un alto costo. Las tierras que los colonos buscaban ya estaban habitadas por nativos americanos, quienes fueron forzados a abandonar sus hogares. Continuó el desplazamiento forzado de los nativos americanos de sus tierras ancestrales, dejando un legado de tratados rotos y devastación cultural. Las comunidades nativas fueron desarraigadas y obligadas a vivir en reservas, enfrentando condiciones difíciles y pérdida de sus tradiciones. Simultáneamente, el tema de la esclavitud, una institución profundamente arraigada en los estados del sur, proyectó una larga sombra sobre la conciencia de la nación. La economía del sur dependía en gran medida del trabajo esclavo, especialmente en las plantaciones de algodón. El debate sobre la esclavitud se intensificó, dividiendo a la nación en líneas morales, económicas y políticas. Los estados del norte y del sur se encontraron en un conflicto cada vez más profundo sobre el futuro de la esclavitud en América. Los abolicionistas del norte condenaron la práctica como una abominación moral, organizando mítines y publicando literatura para promover la causa de la emancipación, mientras que los esclavistas del sur la defendieron como una necesidad económica y una parte vital de su forma de vida. Argumentaban que la economía del sur colapsaría sin la mano de obra esclava. Esta diferencia irreconciliable finalmente condujo a la devastadora guerra civil, un sangriento conflicto que enfrentó a hermano contra hermano. La guerra se libró en múltiples frentes y dejó un rastro de destrucción a su paso. La Unión, liderada por el presidente Abraham Lincoln, luchó para preservar la unidad de la nación y abolir la esclavitud. Lincoln se convirtió en un símbolo de esperanza y determinación para muchos. Después de 4 años de guerra brutal, la Unión salió victoriosa, pero la nación quedó profundamente herida. Se abolió la esclavitud y la nación comenzó el largo y arduo proceso de curación y reconciliación. La proclamación de emancipación marcó el comienzo de una nueva era, pero el camino hacia la igualdad y la justicia sería largo y desafiante, forjando un gigante industrial, de las guerras mundiales a la potencia global. Después de los tumultuosos años de la Guerra Civil y la Reconstrucción, Estados Unidos experimentó un periodo sin precedentes de crecimiento industrial y expansión económica. A finales del siglo XIX y principios del XX,
se produjo el auge de los ferrocarriles, las fábricas y las ciudades, transformando la nación en una potencia industrial. Sin embargo, este periodo de rápida industrialización no estuvo exento de desafíos. La agitación laboral, la desigualdad de ingresos y las injusticias sociales plagaron a la nación. La era progresista surgió como respuesta a estos problemas, abogando por reformas sociales, derechos laborales y regulación gubernamental de las grandes empresas. A medida que avanzaba el siglo XX, Estados Unidos se vio cada vez más involucrado en los asuntos mundiales. Las dos guerras mundiales, conflictos devastadores que envolvieron a Europa y más allá, pusieron a prueba la determinación de la nación y reformularon su papel en el mundo. Desde los campos de batalla de Europa hasta el escenario del Pacífico, los soldados estadounidenses lucharon valientemente y sus sacrificios ayudaron a asegurar la victoria aliada y a moldear el orden mundial de la posguerra.